Ya. Ahí. Bueno, pues este es mi segundo entrevistado, Nicolás Osorio. Em, Nicolás, ¿nos puedes decir de dónde eres? Yo soy Nicolás Osorio, tengo 17 años y soy originario de Colombia, Medellín. Viví toda mi vida allá y llevo 4 años ya viviendo acá en Monterrey. ¿Te gusta Monterrey? ¿Te gusta más que Medellín? ¿Menos que Medellín? Sí, me gusta mucho Monterrey, pues por el lado de la cultura y la gastronomía. Obviamente el hecho de pues cambiar de mi cultura, sí se extrañan algunas cosas, pero sí puedo decir que México sí ha sido como una casa para mí. Qué bueno. Bueno, pues las preguntas que te voy a hacer, ya platicamos tantito. Son sobre la pobreza aquí en México o en general, de cómo lo ves y así. Em, Así generalmente, ¿qué es lo que piensas de la pobreza? O sea, piensas de que cómo crees que se llega a dar. Pues la pobreza yo siento que depende de muchos factores, depende no solo el lado materno o paterno que se te imponga, sino pues también las oportunidades que se presentan en el lugar de donde uno nace, pues porque uno no lo decide en realidad. La pobreza no solo puede ser material, sino también mental. El hecho de que la gente no llegue a un punto donde no quiera avanzar más o no quiera entender más o no quiera abrir su mente a las nuevas cosas que están pasando el día de hoy. Entonces, siento que la pobreza es algo que tal vez sí puede estar siempre, que es algo que no se puede acabar, pero que se puede disminuir. Ok, muy bien. ¿Tú crees que la pobreza existe por alguna razón cultural? O sea, ya me dijiste que pues no importa lo que te inculquen y así, pero ¿crees que de alguna manera o algún un factor importante para que esta se llegue a dar es la cultura o qué otros Sí, aspectos? la cultura, yo siento que la cultura sí te puede llevar a ese extremo, en el sentido de, si tú estás en un círculo social donde la gente tal vez no quiere crecer esa parte intelectual o ni siquiera quitando términos de trabajo o de un estudio, sino como el hecho de querer trabajar, querer tener un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida. La misma cultura te hace progresar porque yo lo viví en el sentido de que yo estaba en Medellín y uno va creciendo con sus abuelos, con sus papás y uno se refleja, es el reflejo de cómo ellos avanzan, uno también quiere avanzar. Ya Sí, si uno piensa de una manera distinta a su familia, pues uno hace las cosas a sus medidas. Pero yo siento que por parte de la cultura varía un poco, pero también tiene que ver, porque si la cultura de la ciudad no es estar progresando completamente o pues todo el rato estar trabajando, como pues estamos viendo en muchas ocasiones en la parte de Europa, en la parte de Estados Unidos, que son personas que siempre están en bajo el consumo, su cultura pues siempre está pidiendo dinero, siempre está pidiendo trabajo. En cambio que si una persona crece en una cultura donde no está mucho esa parte del consumo, pues no es un factor necesario el dinero o el trabajo o seguir progresando, pues se conforman con lo que ya tienen. muy bien, me gustó tu perspectiva. ¿Consideras que la pobreza ha impactado en tu vida personal? Y sí, sí, no sé, ¿qué tanto me pudieras platicar? Pues en el lado personal, por eso sí puedo decir que sí ha impactado, no el hecho de que me impacte directamente a mí, pues porque yo creo que puedo decir que tuve la fortuna de tener una familia que no le ha faltado en mi crecimiento, que no me ha faltado como un plato de comida o una vivienda, pero yo siento que si lo veo por un lado personal, la pobreza sí puede impactar a las personas, porque no solo es nosotros ponernos también en los zapatos de ellos en cuanto lo que te comentaba antes, cuando la gente presenta oportunidades o cuando la gente tiene ese cierto estilo de vida, tiene cierto tipo de pensamiento, tiene cierto tipo de hacer las cosas, ya que pues donde está viviendo se le ponen ese tipo de características, es decir, no, no vas a encontrar una persona de Cumbres, o sí puedes encontrarla, pero muchas personas de Cumbres no van a entender tal vez
porque muchas personas de otros estados o de su misma ciudad tienen que pasar por ciertos tipos de cosas o tener cierto tipo de vivencias que tal vez ellos no las van a pasar porque pues están en un buen lugar, porque están en una buena familia, porque su familia está pendiente de ellos, pero el mismo hecho de que también en una casa exista pobreza, se presenta que la mamá esté más ausente porque tal vez está buscando trabajo con su padre, puede ser un padre con hijos o una madre con hijos, o sea, padres separados, que igual también pues se puede vivir en una zona así, lo de si los padres se separan, Ujú. pero pues igual siguen siendo características muy importantes porque dependiendo también de eso es que se desarrolla el niño o se desarrolla la persona mediante su ambiente. Yo en Sí. lo personal puedo decir que la pobreza a mí sí me pudo haber enseñado en el sentido de ser más humilde o valorar más lo que tengo, porque al llegar a México, como no conocía nada, no sabía qué era, en qué estrato estaba, me explico. Ujú. Entonces ya me daba cuenta, por más gente que conocía, ya me daba cuenta cómo se movían los estratos acá. Y pues uno también aprende buenas cosas de la gente adinerada, pues porque hay gente adinerada muy buena y también pues hay gente que vive en pobreza y uno aprende muchas cosas de ellos, como la parte de la humildad, de valorar las cosas, de que a veces está y a veces no está, en ser un poco más flexible. Muy bien, sí. Em, Ahorita estabas diciendo de las personas en cumbres que muchos pues no pueden entender de que, o no pueden empatizar a lo mejor lo suficiente con personas carentes de recursos. Qué es lo que has visto tú? O sea, ¿cuáles son los comentarios que has escuchado de las perspectivas de otras personas sobre este tema, sobre la pobreza? Es complicado porque hay perspectivas de los dos lados. Sí. O sea, somos humanos, hay perspectivas de los dos lados. Como hay buenas opiniones y malas opiniones, siempre va a estar eso porque es un algoritmo de las personalidades. Ok. Comentarios que yo ya he podido escuchar es cuando, no sé, tal vez alguien por su vestimenta categorizada, sea del recurso que sea, porque puede ser una persona adinerada y vestir bien, y para otras personas puede estar bien, pero para otras personas puede ser fresa. O igualmente en otras ocasiones, para otras personas puede decir esta persona viste aguado, guango acá, como si fuera cholo, como si fuera naco, pero para otras personas no va a ser así. Entonces, es como cuando juegas el papel de que yo te digo, cuando empatizas, porque mucha gente de Cumbres sí lo puede entender, mucha gente de San Pedro, de San Nicolás, de Guadalupe, de Monterrey, de cualquier estado lo puede entender, pero varía también de cuáles fueron los valores que se le pusieron a esa persona en casa, de entender que pues no todos vamos a correr con la misma suerte, no todos vamos a tener el mismo estilo de vida y pues todos somos diferentes, el mismo hecho de que tal vez choque con lo que es nosotros mismos o Ujú. nuestra personalidad, pero no nos debe tampoco de afectar directamente si una persona o no es de un estilo de vida, ya que pues esa persona es de ese estilo de vida y se le tiene que respetar, o sea, nosotros estamos viviendo lo que somos de nosotros y lo que a nosotros nos inculcaron y lo que nosotros podemos decir que nos reconocemos, pues porque por algo hacen los círculos sociales o los grupos, que es gente identificada con lo que es y con lo que las otras personas son. Muy bien. Pues sí, tienes razón. Aquí en México, ¿cómo has visto la pobreza? O sea, ¿cómo la podrías contrastar con el tipo de pobreza que existe en Colombia? Pues que yo sí he podido notar que aquí está un poco más fuerte, acá sí se ve un poco más, porque es una población más grande, son más habitantes en una ciudad como Monterrey, pues es el doble de grande que Medellín, y pues yo también tuve la oportunidad de estar en el DF, Ujú. en Ciudad de México, donde pues dices, estás loco porque estás en una ciudad donde literalmente está la cantidad de personas que están en un país como en Colombia. Sí. Entonces, pues sí, obviamente te vas dando cuenta que la pobreza está y es fuerte, pero no es
pero no es porque se presente más, sino porque también la cantidad de personas que están viviendo en esa ciudad, pues hacen número. Ya. Es igual, si me dices a mí, tú que conoces de la sociedad media de Medellín, te voy a decir que acá va a ser más grande, porque acá hay más personas que están en una sociedad media. Si me dices que una gente de alta sociedad va a ser igual, porque pues en Medellín no, o bueno, en Colombia, que no tenemos números tan grandes de personas entre las ciudades, hacen más número y se va generando más con- contraste. Ujú. Eh, la pobreza, aquí yo la veo más reflejada en el sentido de la pereza, porque aquí hay muchas oportunidades. Me he dado cuenta que más que en México hay más oportunidades que en Colombia, en la educación, en las viviendas, en la manera de poder conseguir dinero, porque aquí tú puedes montar de manera más fácil un negocio, e incluso en tu mismo hogar, acá es más fácil, la manera de conseguir un trabajo, de tú conseguir una beca, cuando en Colombia no se presentan tanto esas oportunidades o no está tan presente, por ejemplo, esa ayuda a poder estudiar y al menos hacerte una carrera. No, pues sí, o sea, la verdad, yo también creo que aquí en México, y muchos no lo ven, pero la gente pobre de México tiene muchísima, o sea, es muy privilegiada a comparación de otros países. O sea, por ejemplo, estaba hablando con otro entrevistado y me dijo de que no, pues en Estados Unidos, o sea, los pobres de allá pues son más ricos que los pobres de aquí. Y no, o sea, aquí tienen más servicios, o sea, en general tenemos muchos servicios. Sí, Em, y en realidad no está mal, pero es lo mismo que te digo, yo veo acá reflejada la pobreza como por pereza, porque tienen posibilidades para salir adelante, pero que se aprovechen es otra cosa. sí. Bueno, ahorita que viste el video de las comidas colombianas, Mm. pues tú eres de Colombia, no sé qué opines de esta cultura, no sé si lo puedes encontrar algún significado que a lo mejor nosotros regios no veamos. A mí se me hace muy interesante todo ese fenómeno porque pues, o sea, al fin y al cabo pues se dio por, o sea, es un intercambio de culturas que pues se da por la necesidad de salir de México, ¿no? Que se devuelven al final del día, ¿no? Que se fueron a Estados Unidos, que se fueron a Colombia, o que los colombianos se vinieron a México para irse a Estados Unidos. Entonces, ¿qué opinas tú de todo eso? Pues sí, hablan, yo he tenido también la oportunidad, aparte del video, hablar gente sobre el tema de la cumbia. He conocido gente que también le gusta mucho el tema de la cumbia. Son temas, sí cambia la cultura, a cómo se presenta la cumbia en Colombia, a cómo se presenta la cumbia acá. Acá lo veo muy sentimental. Veo que es un movimiento que, a pesar de que es mal visto, tiene un trasfondo muy importante, porque en Colombia la cumbia siempre ha estado, incluso es distinta. La cumbia en Colombia es distinta, fue una generación distinta, eh, no se originó de esa manera, se originó en el área de las playas, de la costa, donde pues la gente solo quería ir a disfrutar, a tomarse su cerveza allá, y pues se presentaba la ocasión de poner cumbia y pues era como para la gente, para que se pusiera triste, para que se pusiera en el mood. Yo también vi que en el documental habían dicho que había sido también por extranjeros que habían venido acá a Monterrey y se formó en la INDEP pues el mismo hecho que el intercambio de culturas, como tú dices, y lo veo más fuerte porque aquí le dieron un valor sentimental que tal vez allá no estaba. Mm, Acá le dieron un puesto que tal vez allá no lo hubieran visto. No está mal, no está mal a mi vista, ajá. a mi vista, porque porque lo veo de esa área sentimental que yo digo de que no, pues, que, o sea, qué chévere que la gente de allá haya venido por acá y haya traído una cultura y acá la hayan adaptado de ese modo. Ujú. Pero pues sí, obviamente fue cambiando el mismo significado porque lo hicieron mexicano. O sea, se hizo más mexicano, entonces cambió el significado. Y Yo creo que además de eso, o sea, lo que lo hizo que tan sentimental a lo mejor fue que el hecho de que esté tan marginado, o sea, como que sí, los identifica mucho, entonces de que esa subcultura muy, muy específica que es de que nosotros, y nada, nada más.
está tierno, yo creo. Sí, sí, o sea, es algo como bonito, pero también es difícil de entender. O sea, es difícil de entender también cuando tú sabes que a una persona le gusta mucho como un género musical, que no solo varía en eso, y a la hora de empatizar de que a otra persona también le vaya a gustar, porque pues yo puedo decir, sí, que qué bueno que a la gente le guste la cumbia y que le estén dando el valor a la cumbia, pero también la gente que le gusta la cumbia tiene que entender que a no todos les va a gustar la cumbia, que no todos les va a gustar el sonido, porque sea un sonido amigable para muchas personas, que los anime, que les dé ese sentimiento. Obviamente se comparte el sentimiento, pero no se puede poner como obligación de que le guste, igual que les pasó a ellos, pues porque en el documental dicen que también ellos vivieron cosas como con los policías que les cortaban esa misma cultura que ellos tenían sobre sus atuendos, sus vestimentas, de cómo se veían, cómo se reconocían, mejor dicho, pues se genera ese problema donde ya no está la empatía y pues pelean por, yo tengo la razón. Es que si a usted no le gusta la comida, entonces usted está mal. O la gente dice, es que a usted le gusta la comida y usted está mal porque le gusta. Ujú. Entonces yo siento que más que nada sí ha faltado recalcar mucho eso, no solo en Monterrey, sino en México, completamente en México, porque a pesar de que es un país muy bonito, hasta el día de hoy todavía se vive eso. Hasta el día de hoy todavía se presenta el hecho de que si tú no vas con una sociedad, si tú no vas con una cultura, si tú no vas con unos gustos, va a haber gente que va a poner problema, no más porque tú no vas con eso y pues está bien que no vayas con eso. Pues, o sea, no todos tenemos que ser iguales o tener el mismo oído. Y por fuera de lo que también vi sobre el documental, me parece interesante cómo, cómo personas que tal vez nunca han estado en Colombia Ujú. supieron adaptar mucho como esos colores. O sea, allá nosotros tenemos como ese patriotismo por la tricolor, se le dice así, por la bandera. Entonces es como eso, como que es sorprendente ver que alguien sin ir a un lugar lo adopte de esa manera donde diga de que de aquí soy yo. Sí, Sí, sí ¿sí lo me celebran explico? mucho. Ajá, o sea, está raro, pues, que celebran una identidad que, pues, no Que es. surgió de la nada, sí, o sea, Ajá, sí, en está realidad, interesante cómo sí, se dio todo eso. Am, ¿tú crees que en Colombia haya algo, no así, o sea, que un intercambio cultural o así, pero crees que haya, como te preguntaba ahorita, un género sí, o algo comparable? existe, existe. Y, ¿Cuál? y, o sea, ya yo te lo puedo decir abiertamente. Yo antes, sin haber llegado a México, ya uno, por lo mismo de ahorita las redes sociales y todo, la cultura colombiana también está, o sea, no la cultura colombiana, más bien la cultura de los jóvenes de Colombia está también muy asociada con la mexicana, sin querer queriendo, literalmente, ¿Ah? porque nosotros somos mucho de los memes mexicanos, entonces sí, entonces asociamos mucho esas palabras, porque queremos entender qué están diciendo. Entonces también estamos haciendo propio ese vocablo. Allá también, si hablamos de géneros musicales, la música ranchera, allá pues también es algo de años, pero no es local. No es local que la gente llegue acá en Medellín con música ranchera, las trompetas. O ah, sea, ya eh, también escuchan música así de que li- banda, ¿haz de sí, cuenta? literalmente la banda. Ah, Allá literalmente hay banda, pero colombiana. Sí, o sea, se oh, hace ese cambio. Y pues en realidad no te podría decir, sí, vino de acá o porque alguien la trajo, o sea, no. Simplemente cuando yo nací ya estaba no, sí, sí. y pues uno la escucha, uno la ve, hay gente que uno conoce que le gusta también mucho ese tema. Tengo en este momento, hace poquito hablé con unos amigos de allá
que me hablan sobre que está entrando mucho los corridos tumbados. Esta nueva generación de los corridos tumbados les está gustando bastante. Natal Cano, pues la nueva generación de Lobby, Junior H, etcétera. Pues todos estos artistas están entrando muy fuerte a la cultura. De hecho, Entonces, ahorita te iba a preguntar de Natanael Cano porque dije, lo va a meter, porque como el otro entrevistado que tengo es de Hermosillo, y Natanael Cano también, y pues tenía que poner una expresión cultural del lugar, dije yo, Natanael Cano, ¿tú sí. crees, o sea, que a lo mejor los temas de los que rapea, de los que canta, sean una cosa de que muy cultural de aquí en México, o si se puede Sí, compartir más fácilmente allá, o sea, o es como algo muy reconocible del país, de que ese tipo de, eh, no sé. sí se reconoce bastante por el sonido, o sea, por el sonido se hace muy identificable, pero siento que es igual que, es exactamente lo mismo que pasó con la cumbia. La Ujú, cumbia llegó en un sonido colombiano, ujú. pero se tuvo que adaptar a lo regional, porque la gente, he visto que la gente siempre busca tener ese oído de escuchar lo que dicen en su país, escuchar de lo que pueda entender. Ujú. Le gusta escuchar con lo que se identifica, con lo que sabe. Entonces entra este lado de la ranchera, que sería la banda acá, y no tiene tantos términos mexicanos, regionales, pero tiene temas parecidos. Me Ah, explico, es como yo hablarte de un tema parecido que escucho acá una banda, pero no te lo van a decir con las mismas palabras, te lo van a decir con palabras que tú puedas entender en Colombia. qué padre está eso. O sea, pues sí, o sea, es de que el mismo tema sí, Nada más cambia ese vocabulario para que sí, la la gente también forma, la forma se de pueda decirlo, pues, pero identificar. al final es lo Sí, mismo. Wow, qué padre. No, no sabía eso de Colombia, qué divertido. Y qué bueno, o sea, que existe tanto intercambio sí. cultural. Em, También a la gente le gusta mucho, o sea, es algo que con lo que te digo, o sea, la gente se identifica, está desde hace mucho tiempo también. ¿Y crees que la gente se identifique por, pues, los temas, ¿no? O sea, son Los como temas, el posibles. sonido, pues porque también tiene que ver eso, el sonido, que les gusta mucho pues las trompetas. Colombia también ha estado muy influenciada por Puerto Rico, Ujú, demasiado por Puerto Rico, la salsa, también creo que por el área de República Dominicana, merengue, la bachata, entonces es eso, es que no es directamente de nuestro país, un contenido de nuestro país, pero se sí, se hace de ahí, adapta, sí. se adapta, sí. Pues mira qué padre, qué fructífero salió esto. Em, ya la última pregunta es la que te digo que está ahí. Sí, sí. Estamos hablando de la pobreza ahorita. ¿Tú crees, o sea, tú que pues no eres de aquí en México y que está viendo todos esos problemas a lo mejor muy violentos, no sé si se puede llegar a comparar con algo que suceda en Colombia, espero y no. ¿Crees que el tema de los feminicidios tenga que ver con la situación de la pobreza aquí en México? ¿Crees que se pueda linkear de alguna manera? Y de todo el mundo, o sea, antes de entrar el tema, yo sí quiero aclarar que a pesar de que es un tema muy pesado, es un tema que se vive en muchos lados y se vive de distintas maneras, porque lastimosamente, porque no es algo bueno, eh, el respeto, el machismo, la tolerancia y, como por decirte, la agresión que la gente vive en casa, no solo una mamá, puede ser una niña, un niño, pues siempre ha estado y así ha venido cambiando mediante las generaciones porque las generaciones nuevas se han dado cuenta de más fácil de qué está bien y qué está mal, no solo porque nos lo hayan dicho o lo hayamos aprendido de alguna institución, sino porque ya tenemos a nuestras manos cómo informarnos, buscar información, certificar cuándo algo es original o cuándo algo no. Entonces, tocas el tema de la pobreza y en realidad la pobreza sí tiene que ver, aunque suene triste, la pobreza sí tiene que ver, o sea, te pongo un contexto fácil, o sea, imagínate tú ser
tú naciste te voy a poner un ejemplo de acá, tú naciste en INDEP y Ujú. no tuviste forma de estudiar. Pudiste conseguir tu esposo con el tiempo y tu esposo es el único que trabaja en tu familia. Tienen sus hijos, se presenta violencia intrafamiliar. En el simple hecho de que ya estés entrando al nivel de violencia intrafamiliar, tú tienes la posibilidad de tomar decisiones, porque es lo que yo siempre he dicho, o sea, las mujeres pueden tomar decisiones antes de que pasen muchas cosas, porque en realidad los hombres somos los que estamos mal, Ujú. pero el hecho de que no te hayan brindado esa información de qué está bien y qué está mal, porque creciste en esa cultura que tal vez suena mal, pero que se hizo mediocre, Sí, no vas a salir de ahí. O sea, no te estás dando cuenta al nivel donde estás cayendo, sí, no. porque nadie te brindó esa información o esa educación de, hey, está mal. Y bueno, tocando el tema más a fondo, en realidad no es culpa de las mujeres. O sea, es culpa de los hombres, porque al hombre es el que le tienen que dar las enseñanzas, le tienen que dar los valores. Al hombre es el que le tienen que decir, hey, calmado, porque esto está bien y esto está mal, y lo que está sucediendo acá es un delito, lo que está sucediendo acá es una falta de respeto. Entonces, no sé, siento que la pobreza puede ver y puede que no, porque depende de muchos factores, también de lo que ya te he comentado, los Ujú. valores que se presentan en la familia y la crianza, que es lo primero, porque muchas veces es más importante lo que viene desde casa que lo que te pueden enseñar en una institución. Pero en una institución, si tú no tienes esos valores de casa, te lo van a hacer reconocer. Y si tú no tienes valores de casa, ni tienes una institución, no vas a saber nunca, en realidad, cuándo vas a obrar bien o cuándo vas a obrar mal. Sí, porque no tienes punto de comparación. No tienes punto de comparación. Y en realidad, pues en México, tristemente, y bueno, en Colombia también, pues se les conoce como que son países de algún modo machistas, que se volvieron muy machistas entre el tiempo de los ochentas, de los noventas, y el mismo hecho de que la gente no haya marcado un punto como hoy en día se está marcando con las mujeres, Ujú. no hubiera cambiado nada. O sea, por eso yo valoro de algún modo mucho lo que pasa acá en México, porque no pasa en Colombia. No pasa en Colombia. En Colombia no está tan fuerte la revolución, en Colombia no está tan fuerte el movimiento feminista, en Colombia la gente no lo toma tan en serio y de algún modo es triste ver eso porque la gente no se está dando cuenta en realidad de lo que puede pasar o lo que puede llegar a vivir, pues porque a la gente hasta que no le toca no entiende, Sí. la gente hasta que no le toca no entiende. Y al ver yo acá como las mujeres se revolucionaron, pues me genera aún más respeto que la mujer mexicana esté imponiendo valores que los hombres no tienen. ¿Por qué? Porque me da más seguridad a mí yo decir que voy a estar en un país que a futuro puede tener una mejor mentalidad, puede tener un mejor crecimiento, puede tener una mejor sociedad, que si yo al día de mañana tengo una hija pueda estar segura y que si yo el día de mañana tengo un hijo, tenga la manera de educarlo, ni siquiera con una institución, yo mismo, por cómo conocí los hechos que se presentaron al día de hoy. Ujú. Entonces ahí es cuando yo digo que está esa desventaja de la sociedad en este momento en Medellín o la sociedad o a comparación de la sociedad de Monterrey, porque aquí van con todo y o sea, no se ha hecho mucha justicia en muchas ocasiones, pero sí se ve un cambio enorme a la justicia que se presentaría allá. No, sí, o sea, Porque la perspectiva cultural de cómo se está viendo de mal, o sea, ese tipo de cosas aquí en México, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, o sea, va a cambiar totalmente cómo funciona a lo mejor los procesos, ¿no? A lo mejor los hace más rápido o así por la no atención. solo los procesos, cambia,
los puntos de vista de la región, o sea, porque como tú dices, o sea, si se le educa al niño, o sea, y no va a la escuela, o a lo mejor va a la escuela y cambia su perspectiva de la que ya tenía en casa por la cultura. Y aquí sí ya se establece una cultura que castiga ese tipo de acciones, pues el sujeto no lo va a querer hacer. Sí, y no solo es el hecho de castigar. Yo lo veo más por un lado más profundo, un lado más familiar. Lo Ujú. mismo que yo te digo, no, la gente no lo ve hasta que no lo vive. Y no, yo he hablado con mucha gente de acá y siempre les he mencionado lo mismo. Imagínese tan solo usted ver a su mamá en una situación así. O Sí. sea, es un tema profundo, fuerte cuando se dice, porque es una realidad. O sea, la gente no lo ve y lo ve y la gente cree que es un chiste. Pero en el momento en el que tú encuentres a tu mamá en una situación así, ¿tú qué piensas hacer? E imagínate que ese niño, ese pelado, haya cometido errores, haya cometido daños, haya hecho esos mismos pasos y al día de mañana su mamá se encuentra o su hermana se encuentra en una situación igual. Sí. Entonces, es eso, es que la gente se dé cuenta de que se hagan valer de verdad esos derechos humanos, Ujú. se haga valer la gente como persona y que no solo porque haya pobreza o no, sea una justificación, que deje de ser una justificación, mejor que sea algo que se puede imponer, el respeto, o sea, mm, ¿a qué le cuesta a la gente simplemente si hay un problema dejarlo ahí o no hay necesidad de arreglar algo físicamente? Siempre Ajá. lo he dicho, o sea, simplemente verbal, y si no se arregla verbal, no hay problema, ya sucedió, cada quien por su lado. Pero el mismo hecho de que siento que la gente, acá mucha gente la criaron de manera de, es que el hombre es el machito, o es que el hombre es el que tiene que tener la razón, o es el hombre el que tiene las obligaciones, cuando ni siquiera los hombres se están dando cuenta que, o sea, es algo chistoso y lo voy a comentar abiertamente acá. Los Sí. hombres no nos hemos dado cuenta que las mujeres incluso son superiores a nosotros y es un tema de física que si tú lo quieres ver en el lado científico, existe. Y si lo quieres ver en el lado religioso, existe. Pero fuerte Entonces, como, o sea, ¿qué? la mujer, para empezar, tengo entendido que tiene una más células o tiene una célula adicional, que es la célula X o algo. Para empezar, ustedes también tienen más reconocimiento en el área de productividad. Ajá. Ustedes saben hacer más cosas al mismo tiempo. Ustedes tienen maneras de identificar más cosas. Es decir, el desarrollo humano de ustedes puede llegar a ser un alcance más grande que el del hombre. Por lo mismo de cómo es el cuerpo humano, la anatomía. Se supone Entonces, que fisiológicamente las mujeres tienen exactamente. más Sí, rango. y no es malo decirlo. O sea, es que es una realidad, es anatomía. Porque ustedes pueden llevar a cabo un recuerdo y Ujú. recordarlo más profundamente de como lo puede recordar un hombre, o sea, con decirte eso. Y está científicamente comprobado. Entonces ahí es cuando yo digo, me parece completamente estúpido que a los hombres siempre les hayan impuesto como que si, como por fuerza, como por mayor, como es que el hombre en muchas ocasiones, como se ha visto con el área de trabajo, que también se vive mucho en Medellín, que una mujer no puede ganar más que un salario de un hombre, cuando en realidad una mujer puede hacer mejor su trabajo en ese puesto que el hombre que está ahí. Entonces es algo de cultura, es algo que no solo abarca el área de la economía del país y la pobreza, sino algo también muy cultural, de que la gente todavía no se está dando cuenta de los errores que está cometiendo y de qué sí se debería de respetar y valorar. Sí, yo creo que también eso, pues es, o sea, es de la cultura totalmente, o sea, es de que en el momento que ya
religión y los españoles y así. O sea, Y porque pues, tristemente es en todo el mundo. no, sí, o sea, tuvo mucho alcance eso. Pero bueno, esas son todas mis preguntas. Me gustaron muchísimo tus respuestas, de verdad, muchas gracias. Ah, Ya sabes. me dio mucho gusto platicar contigo de esos temas. Me voy a dejar de grabar.